Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a ver cómo cargar fuentes retro. Lo que pasa es que este tipo de fuentes, que son fuentes retro, tienen una característica que es una imagen. Para cargar este tipo de fuente necesitamos crear esta imagen, en la cual nosotros con una configuración que le vamos a indicar a Phaser, le vamos a decir este es un 0, este es el 1, el 2, y él va a saber dónde cortar y cómo usar estas fuentes, que es una imagen. Se llaman bitmap fonts. ¿Y cómo obtenemos esta imagen? Vale, podemos hacerlo por medio de Photoshop o podemos usar una herramienta que yo he desarrollado que se llama ttf2png.ga, que estará en la descripción, el enlace de esta página. Y es fácil de usar. Aquí el nombre de la fuente, que le vamos a poner gamma, por ejemplo, en minúscula. Aquí pueden poner cualquier nombre. Este nombre es importante, ya que será el key de nuestra fuente. Aquí, en letters, aquí tenemos que poner el abecedario que vamos a usar. Y aquí solo están las mayúsculas. Y no está la ñ, LMN. Vamos a poner la ñ mayúscula. Y ya estaría. ¿Qué más tiene? El carácter por columnas. Perdón, por filas. Lo dejaremos tal cual. El color. Vamos a dejarlo en negro por ahora. Y aquí podríamos importar las fuentes que nosotros queramos, que sería una fuente TTF. Si aquí se fijan, aquí están las salidas de metadata, que es lo que vamos a usar. Esto lo vamos a copiar, si lo quieren hacer. Si no, ya veréis que cuando creemos la fuente, saldrá un archivo con todo esto. Así que vamos a usar las fuentes que ya dejé yo por defecto, que sería este tipo de fuente. Así que voy abajo y le doy a crear fuente. Nos va a preguntar dónde guardarlo, le vamos a dar a guardar y se descargará. Vale, aquí Mozilla nos sale una advertencia, no le hagáis caso. Le damos a abrir y aquí están las fuentes. Esto lo vamos a meter en el escritorio. Esperamos que se descomprima y ya estaría. Vamos a cerrar el navegador. Y aquí, si se fijan, ya están las fuentes. Este es el texto, que está en PNG. Importante, hay que hacerlo en Mozilla porque Chrome deja un blur raro. Y aquí está el archivo JSON con la información anterior de todo este texto. Vale, vamos a crear nuestro proyecto con Windows R, cmd, cd desktop, pg-new, retrofonts, retro y Phaser Auto. El tamaño del ancho sería 500, el alto 300, true y false. Vale, ya se nos ha instalado. Esto lo podemos cerrar. Aquí tenemos la carpeta de retrofonts. La vamos a abrir. Aquí tenemos los assets y vamos a meter estos dos archivos en assets. Bien, ahora vamos a meter esta carpeta de retrofonts dentro de Visual Studio Code y vamos a iniciar nuestro proyecto con Live Server. Vale, aquí se ha cargado y vamos a acomodarlo. Bien, dentro de SRC y bootloader vamos a eliminar la imagen que ya tenemos cargada. Vale, vamos a cargar nuestra fuente. Acordémonos que está dentro de assets y se llama gamma.fp.json y gamma.json, y gamma.png. Y aquí vamos a poner this load image y le vamos a poner gamma. Y aquí sería la URL, ya está el asset puesto, así que es gamma.png. Para el JSON vamos a copiar esto, que es parecido, y en lugar de image, JSON. Aquí JSON y aquí JSON. Bien, no va a pasar nada. Y vamos a empezar a cargar nuestra fuente bitmap. Para empezar vamos a crear una variable que se llamará config, que contendrá nuestro JSON, this cache json.get. Y el nombre que le hemos puesto que era gamma-json. Vale, ahora para poder agregar la fuente hay que cargar la imagen y el JSON y convertir esa fuente en una bitmap font, ya que con el JSON cortará la imagen y podremos obtener ese texto. Así que vamos a mover esto y aquí vamos a escribir this cache, porque lo vamos a meter en caché, bitmap font, y aquí vamos a poner add. Vale, aquí dentro el primer parámetro sería la key, que sería gamma, y el segundo un objeto de Phaser, que es para convertir el config en un bitmap. Así que vamos a escribir Phaser objects.retrofont.parse. Y aquí dentro hay que pasarle this y el config.
config sería este de aquí. Vale. Ahora ya tendríamos disponible la fuente para poderla usar y así que vamos a usarla. This texto va a ser igual a this add bitmap text y aquí vamos a poner la X, la Y y la key que sería gamma y el texto que queremos ponerle vamos a tener valor 0. Vale, aquí pasa un error. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, cuando lo hemos creado, no hemos definido las minúsculas. Pero no pasa nada, vamos a poner mayúsculas. Y aquí está, valor 0. Tampoco hemos definido estos parámetros, pero tampoco pasa nada. Así que quedará valor 0. Vale, ahora si queremos cambiar el texto, vamos aquí a poner el update. Y si ponemos this texto.text, podremos reasignar el texto. Vamos a poner valor en lugar de 0. Vamos a ir aumentando 1, pero primero vamos a crear aquí en create this valor va a ser igual a 0 y this valor más. Le vamos a sumar y aquí está. Vale, también podemos cambiar el color de la fuente, aunque sea una imagen. Podemos hacerlo con set tint. Importante, esto solo funciona con WebGL con la configuración, así que 0xFF0000. El fondo está negro, o sea, la imagen que hemos cargado, está en negro y no va a poder teñir la imagen, así que vamos a reteñirla. Y aquí ya hemos dicho que una ñ y en lugar de negro, blanco. Vamos a generar la fuente. Guardar. Lo ponemos en el escritorio. Vamos a poner en assets. Este nombre no importa tanto. El nombre de la fuente le podemos poner cualquier nombre. Y así que en lugar de gamma, vamos a poner aquí font. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a nuestro Mozilla. Y aquí, si se fijan, ya cambió el color. Si está en blanco la fuente se puede teñir. Si está en negro, pues no. Vamos a cambiar el tinte. Vamos a poner otro color. Y si se fijan, se adapta. Pues bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.